Ayer se celebró el Día Mundial del Alzheimer, sobre todo es un día para tomar conciencia de esta enfermedad, conocerla un poco más y tomar medidas preventivas. Y de este tema vamos a hablar con él. ¿Qué tal, doctor Isla? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. No sé Mucho si, no gusto. sé si estuvo bien mi introducción, usted es el que sabe. Sí, 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 escuché atentamente lo que estaba diciendo. Sí, realmente creo que hay que hacer una muy buena concientización sobre la enfermedad del Alzheimer porque es una enfermedad degenerativa que empieza a aparecer después de los 65, 70 años en la población, ¿no es cierto? Y hoy en día, como aumentó la expectativa de vida, se ve mucho más y hoy en día sabemos que vivir 70, 80, 90 años, ¿no es cierto?, 100 años, realmente hay ya mucha gente que vive esa etapa de la vida y la verdad que hay que vivir esa etapa tratando de evitar estas enfermedades degenerativas que empiezan a aparecer en esa edad, ¿no? Claro. Las personas que tienen familiares con Alzheimer, ¿de verdad cuentan de que digamos, lidiar, por decirlo de alguna manera, con el Alzheimer es muy feo, ¿no? Es muy doloroso, es muy triste, y es importante Sí. días como los de ayer para que nosotros conozcamos un poco más y trabajemos para prevenirlo. Ese es el otro problema. Socialmente, la enfermedad esta, si bien la padece una sola persona, se cree que afecta a tres más, Mm, o sea, que pueden ser familiares, ¿no es cierto? Por lo menos tres familiares más afecta a este tipo de enfermedad, que suelen ser los hijos, la esposa, el esposo, ¿no? Y así que es una enfermedad que produce un gran malestar, digamos, en la sociedad, ¿no? claro. Se gasta muchísimo dinero, ¿no es cierto?, en los cuidados paliativos ya en la fase terminal, y por eso la idea es tratar de no llegar a esa etapa, de lograr la máxima independencia del paciente lo más que se pueda, ¿no es cierto?, la máxima autonomía, y esto se logra con algunos cuidados básicos que hay que hacer y concientizar a la gente, porque no es una cuestión de dinero en realidad, sino de concientización, porque los cuidados que hay que hacer están al alcance de todos. Claro, eso le iba a preguntar, doctor. ¿Hay Sí. unos tips o elementos que todos podemos tener en cuenta, tomar nota, sobre todo aquellos que tienen familiares que ya tienen esta edad, 60, 65, 70 años, en donde el Alzheimer hay más posibilidades de que aparezca? Sí, por eso son básicas. Eh, Viste que la gente está muy bien concientizada hoy en día sobre el cuidado del corazón. Sí. Lo que hay que hacer ahora, ¿no es cierto?, es el cuidado del cerebro. Prácticamente son casi las mismas cosas, ¿no? O sea, en principio los cuidados médicos serían el cuidado de la presión arterial, de la diabetes, o sea, del azúcar en sangre, ¿no es cierto?, la detección temprana y el tratamiento, y el colesterol, bajar el colesterol, que hoy en día se puede, a conocimientos actuales. Lo otro que hay que hacer, ¿no es cierto?, la actividad del paciente sería por lo menos caminar media hora por día, o sea, media hora de caminata por día como ejercicio, eso 3 veces a la semana por lo menos, para que se liberan unos factores que se llaman factores neurotróficos y que van a alimentar el cerebro a producir, ¿no es cierto?, a estimular el metabolismo del cerebro, es decir, como si fuera lo que vos bien explicabas, relacionándolo con el ejercicio físico, ¿no es cierto?, cómo el músculo se estimula y crece, ¿no? Claro. De la misma manera pasa con el cerebro. Estos factores neurotróficos van y reparan el cerebro por esta vía, ¿no es cierto?, de aumentar el metabolismo. Ahora, la otra actividad que hay que hacer es la actividad intelectual, ¿no? Que vos bien decías que la rutina, si bien es buena, pero hasta cierto punto, ¿no? Mm, Entonces, lo que hay que hacer es justamente ir variando las actividades para que el cerebro pueda desarrollarse, ¿no? Pueda claro, haber un circuito nuevo, una conexión nueva. Eso claro, solamente se produce cuando uno hace una actividad distinta, cuando aprende una actividad distinta. ¿Se claro. entiende? Claro, Muchas veces, y sí, así como pequeños tips, doctor, digamos, aprender algo nuevo, leer algo claro, nuevo, cambiar el camino al claro. trabajo. Exacto, sí. Sobre todo lo que está muy bien demostrado, ¿no es cierto?, es
es aprender un idioma nuevo, ¿cierto? O sea, si uno se estimula, ¿cierto? Yendo a clases de inglés, a clases de italiano, ¿no es cierto? El idioma que les guste, ¿no es cierto? Eso es un estímulo de muy buena calidad. Aprender música también es un estímulo de muy buena calidad para el cerebro, para poder seguir estimulándolo y que no se deteriore tan rápido, ¿no? Actividades manuales, ¿no es cierto? Aunque uno no crea, ¿no es cierto?, que puede ser pintura, actividades de artesanías y demás, ¿no es cierto? La actividad manual estimula mucho el cerebro, ¿no es cierto? De hecho, evolutivamente, nuestra mano fue la que fue creando el cerebro, ¿no es cierto? Al haber tenido una mano hábil, empezó, ¿no es cierto?, a producirse las distintas herramientas y el cerebro empezar a pensar qué hacer con esas distintas herramientas, ¿no es cierto? O sea, fíjense lo importante, a veces nosotros, los pacientes, viste, no quieren hacer actividades manuales porque piensan que es algo, qué sé yo, que lo hacían cuando eran muy chicos, infantil, claro, ¿no es cierto? Algo, y sin embargo, activa mucho la actividad cerebral. Después tenés los juegos de mesa, las cartas, ajedrez, cualquier juego de mesa es muy estimulante para el cerebro. Claro. Muy interesante, doctor. La verdad, eso son pequeñas cosas inclusive que a lo mejor le podemos encontrar el gusto, ¿no? Como la música, como los juegos de mesa, que nos ayudan a ejercitar nuestro cerebro. Le pregunto, doctor, porque lo escuché alguna vez como un mito. Viajar, conocer lugares nuevos, no solamente países nuevos, sino provincias, lugares. ¿Qué le pasa al cerebro también cuando viajo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa al cerebro en los viajes? Sí. Es un estímulo también de muy buena calidad un viaje. Un poco caro, pero siempre es de buena calidad y que lo puede hacer es genial. Uno tiene que adaptarse a un montón de cosas, todo lo que ve es nuevo, entonces tiene que hacer cierto esfuerzo por orientarse, por sacar cálculos, que si va si es otro dinero, ¿no es cierto?, tiene que adaptarse a ese nuevo dinero, ¿no es cierto?, un estímulo muy, muy interesante, ¿no es cierto? La verdad que está bueno que a esa edad se pueda viajar, que de hecho lo hace mucha gente, ¿no? Sí. O sea, uno en los viajes ve mucha gente de esa edad de la edad ya jubilados, ¿no es cierto?, que viajan mucho, y claro, eso es muy bueno. Claro. Doctor, para cerrar, todos estos consejos, estas actividades que la gente puede hacer, ¿a partir de qué edad es recomendable este tipo de estimulación? Mira, teniendo en cuenta el gran problema que es esto, que tenemos una estadística que arriba de los 85 años, la mitad de la población, o sea, la mitad de la población mayor de 85 años tiene Alzheimer. Entonces es 1 de cada 2. Entonces lo que estamos recomendando esto es para todos, no solamente para el que tiene riesgo de tener Alzheimer, porque ya la estadística es muy alta. Entonces, todos deberíamos hacer una buena prevención, es después de entre los 40 y los 50 años, hacer todo este tipo de actividades, porque si no estaríamos llegando tarde. ¿Qué es llegar tarde? Es llegar a la fase terminal del Alzheimer, ¿no es cierto? O sea, donde ya las actividades cognitivas ya no le sirven para tener ningún tipo de autonomía. Pero a esa etapa se puede no llegar, o sea, eso ya está demostrado en los países, sobre todo los países líderes como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, ya se sabe que, o sea, ellos ya tienen gente que ha llegado a esa edad haciendo estas cosas nada más. Claro. Ya no llegan, o sea, si no tienen Alzheimer, no llegan a la demencia, que es esa etapa, ¿no es cierto?, terminal del Alzheimer, donde ya no puede construir el mundo con su propia mente, ¿no es cierto? Ese sería el concepto. Claro, la verdad que muy interesante, pequeños cambios, pequeños tips como para implementar en la vida diaria que nos pueden ayudar tanto, ¿no? y marcar la diferencia. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos y le mando un abrazo, gracias. Un abrazo a usted. El doctor Ramiro Isla es psiquiatra, socio fundador de Instituto Cerebro. Ayer, Día Mundial de la Concientización sobre el Alzheimer, y muy interesante lo que decía sobre el final, ¿no? Estas pequeñas cosas que podemos implementar, pequeños cambios, y que de verdad marcan la diferencia entre padecer o no Alzheimer una vez que ya cumplamos 50, 60, 70 años.